Un poco más, ya no hay el de atrás, más o menos. Vamos despacito. A ver, Carlos, avisa. ¿Está en el varal? ¿Está en el varal? Preparan todo con sumo cuidado. La imagen tiene que estar lista para el domingo de Pasión y el tiempo apremia. Vale. De adelante, un poquito por mar, que se fue para arriba. Un poquito nada más. Vale. Un halo místico envuelve a la orotava. Se acerca la Semana Santa, días de recogimiento, de fervor popular, de entrega y de arte. El Señor del Perdón espera impaciente ese momento en su altar de la iglesia de San Agustín, templo de gran amplitud y hermosura, conocido antiguamente como la iglesia y convento de Nuestra Señora de Gracia. Se deja mimar por aquellos que le acompañan cada año, los miembros de la hermandad que lleva su mismo nombre, Santísimo Cristo del Perdón, fundada allá por el año 1992. El globo terráqueo le sirve a la figura de apoyo y detrás de él encontramos el Santo Madero. Procedente del convento de monjas catalinas de San Nicolás, estamos ante una hermosa talla barroca de rara iconografía, atribuida al sevillano Gabriel de la Mata, uno de los mejores escultores del siglo XVII en Canarias. Sin embargo, algunos le adjudican al escultor Lázaro González de Ocampo, que estableció su taller en la Orotava y fue autor de algunas tablas del retablo de la iglesia de la Concepción. Con el atardecer, el Cristo abandona la iglesia de San Agustín. En los rostros de los cofrades se puede apreciar el nerviosismo. Cargan la basa y los varales soportan el peso sobre sus hombros. Él ha sido hasta ahora el primero en recorrer las adoquinadas calles de la Orotava. Es el que da la bienvenida a la Semana Santa. Anuncia su llegada con los atributos de una pasión que empieza a sentirse en la villa, en cada rincón de sus iglesias y casonas. Sobre los adoquines de las inclinadas calles de la Orotava se dejan sentir las pisadas de los hermanos vestidos con su traje negro. Sobresale una medalla de cordón morado con el escudo de la hermandad, una cruz con una corona de espinas y los elementos de la pasión. Junto al Señor del Perdón se halla una venerada escultura que parte desde San Agustín como única imagen en la procesión del Viernes de Dolores, un día dedicado a la Virgen, una típica dolorosa canaria con sus vestimentas negras y un manto de terciopelo con estrellas de plata. Las mujeres orotavenses sienten una gran devoción por esta Virgen anónima del siglo XVII. Como si de su propio corazón se tratase, ellas comparten y soportan la amargura que siente la Virgen en su eterna soledad. Antaño se decía que era este el momento en que la Orotava ya olía a Semana Santa. En fechas recientes, la Hermandad de la Virgen de Dolores se encargaba de la organización del cortejo procesional, pero hoy en día las mujeres se han unido a la Hermandad del Cristo de la Humildad y Paciencia y salen las dos juntas en procesión. Los más altos para aquí delante, por favor. Envuelta en el devoto rumor de la calle, la Dolorosa abandona la iglesia de San Agustín. La luna acompaña en su lento caminar por la Plaza de la Constitución a la Virgen con su puñal de plata. La lentitud del paso es tal que, pese a que solo da una vuelta por el interior de la plaza, puede llegar a tardar más de una hora en volver a su altar de San Agustín. Vamos. En la víspera del Domingo de Ramos, sale desde la iglesia de Santo Domingo de Guzmán el grupo escultórico de Nuestro Padre Jesús del Despojo, una obra del año 1999, cuyo autor es Pablo Torres Luis. Es una de las últimas procesiones que se han sumado a las ya existentes en la Semana Santa orotavense junto a la del Cristo de la Salud.
No hay tiempo que perder, y mientras unas imágenes desfilan por las calles orotavenses, otros hermanos continúan vistiendo y arreglando los pasos que aún no han salido. Una vorágine que comienza cuando llega la Cuaresma, una labor desinteresada que une a cientos de hermanos con un mismo fin altruista: que la Semana Santa orotavense siga viva. Y lo consiguen año tras año. Dedican días y noches a limpiar las iglesias, los altares, a sacarle el brillo a la reluciente plata y a preparar los tronos. El cariño impregna cada movimiento, cada pequeño detalle. Las hermandades son el fiel reflejo del trabajo y la constancia. La Semana Santa aquí normalmente se empieza casi con un mes de antelación. Es fácil saberlo porque pasada la piñata, el siguiente domingo, ya se empiezan con los preparativos de cara a la Semana Santa y a la Pascua. Todo lo que se hace aquí en torno a la Semana Santa, pero yo creo que en torno a la iglesia, se hace siempre de modo desinteresado. Aquí no se cobra nada. El que viene es porque le gusta. Pero el trabajo no se limita al interior de los templos. Los cofrades también trasladan su trajín diario a la calle, a veces con cometidos tan arriesgados como el de recoger las ramas de los olivos para poder elaborar los palmitos. Deben reunir una gran cantidad de ramas, las necesarias para que nadie en la villa se quede sin su palmito durante la jubilosa procesión del burrito. En la mañana del Domingo de Ramos, la orotava huele a gajos de olivos. Las mujeres han dedicado horas a hacer los palmitos, cortan las ramas y las unen con esmero. Una estampa que se repite cada año en el Colegio de los Salesianos, donde se congregan decenas de personas para crear con sus manos estos emblemas religiosos. Dame este grandito, dame. El reparto se hace en el exterior del Colegio de los Salesianos. Allí, cientos de personas esperan el momento de la bendición de palmas y olivos. Agüita para todos. Los más pequeños se divierten en esta procesión. Un cortejo que representa la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén sobre un manso burrito completamente desarmado. Un paso lleno de ternura y sencillez. Por carroza tiene un burro, por espadas ramos de olivo y por soldados niños. Antiguamente, los chiquillos acompañaban al Mesías ataviados con una túnica judía con cíngulo y velo incluido. Además, eran los únicos miembros de la conocida popularmente como Hermandad de la Borriquita, que se creó en 1957 en el seno del Colegio de los Salesianos. Una hermandad que desapareció en la década de los 60, aunque hoy en día los niños siguen estando muy vinculados a esta celebración tan festiva. A lomos de la borrica se encuentra Jesús, una obra del año 57 que procede de los talleres de Olot en la península. Sin embargo, su base es mucho más reciente. Se trata de un trono procesional en madera tallada. En tiempos pasados, este gran armazón de madera era bastante más pesado por el material que se utilizaba, la tradicional tea, con la que se construyeron muchas iglesias y casonas de la orotava. En la actualidad, los carpinteros suelen utilizar el cedro para fabricar estos pedestales de madera tallados con dibujos muy minuciosos y alusivos a la pasión, como en este caso un cofre con joyas, una vela o una calavera. Son precisamente estos tronos los que soportan el peso de las imágenes, aunque los cofrades deben cerciorarse de que las figuras están bien sujetas a las basas. Los varales son los verdaderos protagonistas de los elementos de carga. Estos listones de madera sirven de apoyo a los hombros de los cofrades. En nuestros días, la mayoría de los pasos están compuestos por 4 varales y 8 cargadores, que llegan a sostener unos 300 kilos de peso. En los tradicionales talleres de la Villa de Arriba, tierra de carpinteros, aún se siguen fabricando las mangas para las procesiones. Una estructura de madera en forma de tonel
que se viste con un forro, normalmente de terciopelo o embrocado. Tras más de 60 años, tenemos la oportunidad de contemplar estas imágenes que hacía tanto tiempo que no se daban cita en la villa. Las mangas encabezan y dignifican las procesiones. Por eso, para vestirlas, cada parroquia utiliza el material más preciado. Tras el estandarte de la hermandad, los monaguillos portan las mangas coronadas por la cruz parroquial. El color del pequeño manto que las recubre no se elige al azar. Cada día litúrgico tiene su color definido. El rojo para el Domingo de Ramos, el morado durante la Semana de Pasión y el blanco para el Domingo de Resurrección. Una de las particularidades de la Semana Santa orotavense es que los cofrades no llevan capirote que les cubra la cara, como en el caso de Sevilla. En la villa cargan las imágenes y procesionan a cara descubierta. La medalla que lleva cada una de las hermandades suele tener representada en su interior la figura vinculada a esa congregación. En el caso del Calvario, se trata de una pequeña Piedad, la Virgen con su hijo en brazos. La cofradía del Cristo atado a la columna muestra precisamente ese pilar al que va unido la figura y que simboliza la esclavitud. Cada una tiene su propia simbología. Pero sin duda uno de los elementos más llamativos de la Semana Santa orotavense son los trajes e impresionantes mantos que visten las imágenes del candelero. Estas esculturas no suelen estar talladas a partir de la cintura para aligerar el paso y por el coste que suponía en otros tiempos elaborar una figura de cuerpo entero con su ropaje de telas encoladas. Uno de los momentos más gratificantes para los hermanos es precisamente el de montar los tronos y vestir estas imágenes muy propias del barroco, con un gran realismo que se puede vislumbrar en sus trajes, sus pliegues y sus pelucas de cabello natural. El proceso puede prolongarse durante horas y los pacientes cofrades deben avanzar lentamente, paso a paso. Las enaguas y los camisones blancos, perfectamente almidonados, son los primeros en fundirse con la figura y dibujar su contorno. Aunque se ocultan bajo los trajes de terciopelo y los admirables mantos, muchas de estas prendas interiores están confeccionadas con crochés y bordados, auténticas reliquias que se conservan como el más valioso de los tesoros. Van debajo preciosas. Si la ropa de encima va bonita, la de abajo no va más fea, preciosa. Y después se le pone el traje, luego se le ponen unos puñitos, que son los encajitos que llevan, luego el manguito pequeño de terciopelo del mismo traje y luego la manga del traje. La inmensa mayoría de los mantos bordados, mezcla de austeridad castellana y exuberancia andaluza, encuentran sus orígenes en tiempos pretéritos. Tal es el caso de las dos vestimentas del Cristo Predicador, restauradas recientemente. El rojo intenso de las flores resalta las vestimentas de esta figura de 1667 que se muestra sobre su sublime sillón de madera policromada. La imagen con su túnica bordada en oro es obra del imaginero Blas García Ravelo, discípulo de Martín de Andújar, un verdadero referente para la escuela que se establecería en Garachico y en toda Canarias. La imagen de Santa María Magdalena del siglo XIX y obra del famoso escultor José Luján Pérez acompaña al señor predicador en su peregrinar. A diferencia de otros lugares de la geografía nacional, en la Orotava los pasos se caracterizan por ser imágenes devocionales que procesionan en tronos individuales. A pesar de esta costumbre prebarroca, existen algunas excepciones. Una de ellas es el conjunto escultórico del Señor del Huerto. San Juan es uno de los apóstoles que junto a San Pedro y Santiago, y en posición sedente y dormida, acompañan al Mesías en este gran paso de la oración del huerto. En total, 6 imágenes salen por la tarde desde la iglesia de San Francisco. Los 3 discípulos, esculturas de candelero del siglo XVIII, se atribuyen al santacruzero Sebastián Fernández, uno de los escultores barrocos más destacados de su generación.
Los cofrades visten las figuras con mucha delicadeza. Aparte de los blusones y las enaguas, colocan las sombreras para resaltar la imagen. También sitúan los detalles de plata que portan en sus manos, añadidos recientemente, como por ejemplo la espada de San Pedro, alusiva al incidente acaecido en el huerto de Getsemaní. El Cristo solo tiene tallados la cabeza, las manos y los pies, y es una obra de Candelero de 1639. Por aquel entonces se adquirió la imagen en la península. Y que está bastante bien conservada para los años que tiene. Ha sido de las pocas que no se han pasado. Una túnica de terciopelo carmesí con bordados en hilos de oro cubre la espalda del Cristo. El conjunto se asienta sobre una majestuosa basa tallada en madera en 1993 por el tallista Manuel Martín. Casi como si se tratara de una postal, decoró la basa con las 7 fachadas minuciosamente talladas de los templos del casco histórico de la Orotava. En otro trono se muestra abatida y en soledad la Dolorosa de San Francisco, una escultura anónima del siglo XVIII. En su pecho, un corazón de plata con 7 puñales que representan su sentido dolor, y ante ella, una media luna que brilla e ilumina las calles durante su solitario caminar. En el siglo XVII era la Venerable Orden Tercera la que se encargaba de llevar las imágenes hasta el Calvario, saliendo por aquella época el Lunes Santo. Al desaparecer, fueron las Hijas de la Caridad las que asumieron tal insigne tarea. Pero en 1979 nació la Hermandad del Santísimo Cristo del Huerto, y gracias a ella, la procesión volvió a recobrar la solemnidad que había perdido a finales de los 60. Sobre una columna salomónica perfectamente tallada y decorada con ramas de olivo, se alza el pequeño ángel con un cáliz y una cruz. Se trata de una talla barroca en madera policromada. La nube y los querubines que la rodean fueron realizados por el gran escultor orotavense Ezequiel de León. Un personaje que constituye el eslabón para la conservación del patrimonio y que nos une en la historia reciente con la Escuela Canaria de Escultura. Conocido popularmente como el que arregla y hace santos de la Perdoma, este imaginero autodidacta del siglo XX comenzó su producción técnica con su obra inicial del Nazareno de la Perdoma, modelado en escayola a tamaño natural. En el barrio de la Luz permanece su taller, donde comenzó a trabajar junto a su hijo Jesús de León y su discípulo Cristo Quintero. Precisamente, una de las imágenes de Candelero restaurada por este imaginero fue el Señor de la Cañita del siglo XVII, llamado así por la caña de madera dorada que lleva como cetro y con la que le golpearon los centuriones romanos. El Lunes Santo, el protagonismo asciende por los empedrados caminos hacia la villa de arriba. Desde esta popular iglesia del Farrobo procesiona el Ecce Homo o Cristo de la Sangre, obra procedente del convento agustino de Nuestra Señora de Gracia y realizada por el imaginero Francisco Alonso de la Raya. Este discípulo aventajado de Martín de Andújar era natural de La Gomera, aunque se instaló en Garachico en 1637, donde se especializó en Cristos de Pasión. Burlado, con el rostro ensangrentado y coronado con espinas, así se muestra esta imagen ante la multitud que le espera en el exterior de la Plaza de San Juan. Los cofrades bajan lentamente las escaleras hasta encontrarse con el frío tacto de los adoquines. Los celadores vigilan siempre el andar pausado de los hermanos y deciden los relevos
y su colocación. En procesiones como esta, utilizan sus trucos para que la imagen se sienta segura en su trono. Cuando los cargadores descienden las calles con pendientes tan pronunciadas, los más altos se colocan en los varales delanteros y los más bajos detrás. Así encuentran el equilibrio perfecto. Mientras tanto, en el interior de este templo no ha cesado el ajetreo en toda la tarde del lunes. Y no hay labor más ardua y complicada que la de colocar las pelucas de imágenes como la Magdalena, que sale en procesión el Jueves Santo junto al Cristo a la columna. Gloria lleva más de media vida elaborando, retocando y aderezando estos postizos de pelo natural. Es un trabajo minucioso y al que hay que dedicarle mucho tiempo y perseverancia. Tiene que colocar cada uno de los tirabuzones para que el cabello luzca bonito durante la procesión. Cada rizo va cogido con un trozo de papel y luego se ata y luego se sueltan esos nudos y se quita rizo por rizo, separados, se peinan y según se suelta se coge y se marca. Esta virtuosa mujer se encarga de arreglar las pelucas en las iglesias de San Juan y de Santo Domingo. Para conservarlas como si de un cabello sedoso y natural se tratase, utiliza sus propios secretos que guarda celosamente. Y hay que sacarla al sol cuando no hay polvo y guardarla en sitio seco y bien tapada por el polvo y la humedad. Luego, antes de cogerla, como el pelo se humedece de estar guardado, hay que sacarlo al sol unos cuantos días. Si no hace sol, no, porque el pelo se humedece. Y entonces ya se empieza el proceso de coger los rizos con papeles. En el templo matriz también organizan la próxima peregrinación religiosa. El Señor Preso y las Lágrimas de San Pedro, que sale en procesión el martes santo por la tarde. El Cristo se muestra erguido con un gran realismo en sus manos, su cabeza y sus pies descalzos. Una túnica de terciopelo rojo y bordados de oro envuelve a esta imagen del siglo XVII, atribuida tanto a Francisco Alonso de la Raya como a Blas García Ravelo, ambos pertenecientes a la escuela de Garachico. En el primer trono se encuentra San Pedro Penitente, del santacrucero Sebastián Fernández. Esta imagen de candelero está arrodillada, con sus manos fuertemente entrelazadas y una expresión de nostalgia y tristeza en el rostro, desdibujado por las lágrimas que se derraman por su mejilla. Lo custodia un gallo, su atributo, que rememora sus negaciones, y lo acompaña la Hermandad del Santísimo, una de las sacramentales más antiguas de la diócesis, fundada en 1665. Es una de las procesiones más antiguas de la parroquia, y su imagen titular perteneció al antiguo templo, cuya primitiva iglesia data del siglo XVI. Aquel templo quedó resquebrajado por los terremotos provocados por el volcán de Güímar. Pero hoy es el edificio más simbólico de la villa, con sus majestuosas torres y su barroca fachada de cantería. Una de las características principales de la Semana Santa villera es que existe una única Semana Santa. Las diferentes celebraciones litúrgicas se organizan de tal manera que no se solapan unas con otras. El miércoles santo es el día de la humildad y paciencia de San Agustín, que sale en procesión acompañado por la Dolorosa, la misma que procesiona en soledad el Viernes de Dolores. Ambas imágenes están custodiadas por la Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de los Dolores, creada en el año 1989. Con un traje negro y un corazón apuñalado sobre una cruz y una corona de espinas,
los hermanos y hermanas recorren los desnivelados y melancólicos adoquines, con el imperecedero vaivén de un paso sosegado e incluso místico. El Cristo es una talla de bulto redondo con la cara teñida del color de la sangre. Por un lado, se atribuye a Alonso de la Raya, que hace especial hincapié en la difusión de la iconografía de la humildad y paciencia. Sin embargo, existen documentos que certifican que ya salía en procesión sobre 1671, donada por el alférez mayor de la isla, Nicolás Ventura de Valcárcel. Irradia sumisión en su rostro y espera estoicamente la llegada de la temida muerte, el trágico momento de la crucifixión. Por eso porta una cruz sobre su basa. Una atmósfera de espiritualidad envuelve las iglesias durante el Jueves Santo. Es el día grande de la Semana Santa orotavense. Es el momento de confeccionar los monumentos, una forma de exaltación eucarística, pues la misa del jueves rememora la institución de la Eucaristía y la comunión realizada por Jesús en la última cena. Este día, la liturgia finaliza con la procesión claustral en el interior de la iglesia. Después, el pan eucarístico se deposita en estos grandiosos altares hasta la comunión del Viernes Santo. Permanecen expuestos al público desde la noche del jueves hasta la media tarde del día siguiente. En algunos monumentos, como en la Concepción, aún se mantiene la tradición de hacer vela, una vigilia que dura toda una noche y donde los fieles emplean sus fuerzas en orar al Santísimo. Es una forma de recordar a los cristianos que rezaban sin descanso durante las horas que duró la agonía de Jesús. Pues yo una de las cosas que he hecho en falta, francamente, es, por ejemplo, lo del Jueves Santo, la visita de los monumentos. Una cosa que ha desaparecido, que era preciosa. Era aquella Semana Santa de la década de los 40. Si bien es cierto que a finales de los años 60 experimentó una de sus grandes crisis históricas. Disminuyó el número de cargadores, de fieles acompañantes y hasta desaparecieron algunas procesiones como la del Cristo del Huerto, al no contar con hombres que cargaran su gran trono. La Semana Santa orotavense volvió a renacer a finales de los 70, cuando ya todos creían en su más que evidente desvanecimiento. Podemos decir que ahora 15 años ha habido un resurgir con respecto a la crisis que hubo en los años 60, finales 60, principios de los 70, en que tanto los actos como las procesiones estaban bastante más escasos del número de gente. Los cofrades levantan la cruz de tea chapada en caoba y la colocan en su trono. Cruz que verá con tristeza cómo se clavan las manos y los pies de su Cristo, el de la misericordia, que parte del templo matriz en la procesión del mandato. El Jueves Santo es el día en el que Jesús anuncia el mandamiento del amor. Fueron los hermanos de la antigua cofradía de la Santa Veracruz y Misericordia los que en torno a 1585 encargaron esta obra al escultor Ruy Díaz. Las 4 imágenes salen de la Concepción. La primera en ascender hasta la calle de la Carrera es la Magdalena, una obra del escultor gran canario José Luján Pérez. De hecho, lleva su firma en la mano izquierda. San Juan Evangelista también fue esculpido por Luján Pérez en 1799.
escultor de temática estrictamente religiosa, imaginero y arquitecto, nacido en Gran Canaria en 1756. Este escultor era ante todo aficionado al patetismo de las expresiones, culminando estas en la Dolorosa, de la que se conservan 16 imágenes en distintas iglesias de las islas. Una de ellas se encuentra en la Concepción y cierra este cortejo procesional. Sobre su trono de plata recorre las calles de la villa arropada por un manto de terciopelo negro con estrellas y un pectoral cruciforme. Es la misma que volverá a salir, aunque en soledad, el viernes por la noche, tras la sepultura del cuerpo de Jesús. La noche del Jueves Santo es mágica y única. Es el momento estelar y el más solemne de la Semana Santa orotavence. El Cristo atado a la columna abandona su altar en la emblemática iglesia de San Juan para elevarse sobre su trono. Los hermanos utilizan un cíngulo de hilos de oro para atarlo con especial atención a su columna, que representa su inevitable unión a la esclavitud. Una talla con un gran significado, no solo por su autoría y su calidad, sino también por el fervor que despierta entre los devotos cristianos e incluso en los curiosos turistas. Otro de los 4 pasos de esta procesión es Santa María Magdalena, una obra de candelero del siglo XIX atribuida al escultor Luján Pérez. Bueno, ya está. Gloria coloca las vestimentas de telas naturales que cubren el cuerpo sin policromar de El Enamorado, otra de las figuras que acompaña al Cristo a la columna. Mira, como ya están dos con esto aquí, ponérselo ha caído encima del brazo, ¿verdad? Y así se varía. Pero una de las obras más valiosas de Luján ha sido sin duda la Virgen de Gloria, su Dolorosa Suprema en lo que a arte se refiere, que rompe el modelo tradicional al manifestar la resurrección de su Hijo con su color azul. Los hermanos reparten las redomas que llevan a modo de cetro procesional durante este desfile religioso. La Hermandad de la Esclavitud del Cristo atado a la columna, junto con la del Calvario, es una de las más numerosas. Ambas están formadas por más de 700 hermanos y hermanas. La fundación de la venerable esclavitud del Santísimo Cristo a la columna se remonta al año 1758. Sus vestimentas se componen del clásico traje negro y del cuello les cuelga la insignia de la esclavitud
con una cinta de color verde. Las mujeres sustituyen las redomas por las velas, aunque también llevan traje negro y medallas representando a un sol con la imagen de la Virgen. Ellas tienen un significado muy especial en esta procesión. Son las damas de la Virgen de Gloria, las que velan por ella. Esta cofradía, que nació en 1955, es la única exclusivamente de mujeres que hay en la Orotava. Atado en una columna, la multitud te miraba. Desde los bellos balcones de madera se escuchan cánticos del folclore canario. Es uno de los momentos más emotivos, lleno de sentimientos religiosos. Sin música, bajo un silencio sepulcral y a viva voz, amateurs entonan estas malagueñas que fueron recuperadas en 1988. Lágrima en los ojos. El llanto estrangula las gargantas. Hay quienes incluso sacrifican sus pies descalzos sobre los adoquines en tal manifestación espiritual de dolor y angustia. La procesión avanza hacia la calle León. La Magdalena refleja en su rostro una gran tristeza y sufrimiento. En una de sus manos porta un copón de plata y en sus pies unas sandalias. Su peluca de cabellos naturales es una de las más logradas. Tras ella, el discípulo amado, San Juan Evangelista, que mira hacia el cielo, de ahí su fama de enamorado. Parece levantar la vista hacia los balcones, desde donde cientos de personas le observan atentamente. Con ternura y Uno de los momentos más memorables se produce cuando el Cristo a la columna desciende entre el humo del incienso por esta calle, llamada también de los Tostones. Está acompañado por su inseparable Virgen de Gloria, que fue encargada por la hermandad precisamente para que caminara junto a su imagen titular. dolor y llanto. Suenan las notas de la dramática ópera Tosca de Puccini. Con este fragmento conocido popularmente como el Adiós a la vida, las imágenes se adentran en la plaza del ayuntamiento. Rememoran así su entrada tradicional en la iglesia del convento de monjas claras, que estaba situada justamente en esta plaza. Con el continuo balanceo de sus tronos, los santos son los primeros en ascender, uno por uno, los peldaños de la escalera central. Inmediatamente, el Cristo y la Virgen de Gloria se unen para realizar el mismo gesto que año tras año continúa conmoviendo a los cientos de personas que se agolpan en el lugar. Fieles seguidores que admiran la belleza de esta figura, una de las mejores esculturas del barroco sevillano, perfecta en su anatomía y en su complicada posición, donde prima el equilibrio. Fue el célebre imaginero sevillano Pedro Roldán quien en el siglo XVII creó esta bella talla, donada en 1689 al templo por el canónigo de Canarias Francisco Leonardo Guerra. En el caso de la Virgen, su creador Luján utilizó la técnica de lienzos encolados y se concentró sobre todo en la expresión de angustia del rostro. Uno de sus atributos más preciados es la corona de plata con tembladeras y piedras preciosas, unida al puñal que le atraviesa el pecho. Antaño esta procesión entraba en la iglesia de la Concepción. Es más, una curiosa historia salpica de leyenda la imagen de este venerado Cristo.
la escultura debía abandonar el templo matriz antes de que sonaran las 12 campanadas, porque si no, el Señor se quedaría allí para siempre. Alguna vez, en época de un domingo, pues salieron corriendo apuradamente, que estaba medio lloviendo, un poco lloviendo, porque iban a dar las 12 y la imagen que antes, después de la plaza, entraba, bajaba a hacer estación a la iglesia de la Concepción, a la parroquia, pues a pesar del consejo de don Leandro, que era el cura que estaba allí en aquel tiempo, pues no, vamos a salir, porque iban a dar las 12. En la iglesia de Santo Domingo, todo está casi a punto para que las imágenes se dirijan hacia un popular encuentro. Cuando el sol apenas ha dado los buenos días, los hermanos de la cofradía de Nuestro Padre Jesús de Nazareno, fundada en 1871, se enfundan su clásica túnica morada. Les mueve la ilusión y esa espiritualidad que llevan muy adentro. Su altruismo, además, se refleja en la ayuda que se prestan unos a otros. Desde el antiguo convento de los dominicos, parten los 5 tronos de esta procesión que existía desde 1633. La Verónica porta un lienzo con la faz de Cristo y la Magdalena un pequeño copón con aromas para embalsamar. Ambas comparten una característica que las hace aún más bellas, su largo y delicado cabello natural. San Juan Evangelista, con cierta ansiedad en su rostro, lleva su tradicional pergamino como cronista de la Pasión. Las 3 esculturas son anónimas del siglo XVIII, al igual que la Virgen de Dolores, con sus clásicas vestimentas de terciopelo negro y bordados de oro. En el paso principal se alzan 2 figuras, el Nazareno y el Cirineo, que le ayuda a cargar la cruz de nácar mexicana con los símbolos de la Pasión. En este punto, las imágenes se despiden del Nazareno y de Simón de Cirene para procesionar por itinerarios diferentes. Es en la plaza de Casañas donde los santos y la Virgen se reencuentran y se acercan uno a uno al Nazareno para ofrecerle sus reverencias. Los momentos más significativos se producen cuando la Verónica descubre la imagen de Jesús. Y por supuesto, cuando San Juan realiza su habitual carrera para avisar a la Virgen. Los niños disfrutan mucho con este ritual religioso que se ha convertido en todo un espectáculo respetuoso durante la mañana del Viernes Santo. En la pequeña ermita de San Isidro Labrador, vestir a las imágenes es un poco más complicado. Al ser tan estrecho el lugar, los tronos no se pueden montar ni las imágenes se pueden vestir hasta después del Domingo de Ramos. Pero los verdaderos obstáculos comienzan el Viernes Santo al mediodía, cuando la procesión del Calvario debe abandonar la ermita. Momento decisivo en el que los cofrades hacen un gran esfuerzo por evitar que las figuras rocen el arco ojival de la parroquia. Así van saliendo con extremo cuidado uno tras otro. En total, 5 pasos forman el cortejo procesional. La Magdalena, al igual que San Juan Evangelista y los santos varones, son esculturas del siglo XIX y atribuidas al escultor palmero Aurelio Carmona. La tarea se complica con el conjunto escultórico de la Piedad. Vale. Derechito para acá, Venga, quieto. Conocido por el Calvario, es una talla en madera policromada del siglo XIX que representa a María, con Jesús entre sus brazos, sentada sobre una roca y apoyada en una cruz. Es el cuerpo sin vida de su hijo que reposa sobre sus rodillas y un sufrimiento que parece llevar por dentro.
Este paso salió por primera vez en 1855. Los restantes se incorporaron años más tarde. Se trata sin duda de una de las mejores obras de Fernando Esteves del Sacramento, nuestro escultor por excelencia y gran figura de la Ilustración en Canarias. La Hermandad de Misericordia del Santísimo Cristo del Calvario, constituida en 1864, sigue fielmente el ritmo que marca la banda de cornetas y tambores, como si de un paso militar se tratase. Antiguamente estas bandas de música jugaban un papel fundamental en la sociedad. No solo acompañaban a las procesiones con sus sonidos envolventes, sino que además servían a los ciudadanos de improvisados tocadiscos ambulantes. Durante la Semana Mayor, numerosas personas salían a la calle para escuchar su música. Era la única oportunidad que tenían de deleitarse con estos sonidos, al carecer por aquella época de aparatos radiofónicos. Cae la tarde y en la iglesia de San Juan, como si se tratara del mismo sol, el Cristo crucificado desciende de su cruz. Los cofrades de la Hermandad del Santo Entierro le quitan la corona de espinas y lo desclavan. Después de mostrarlo ante la Dolorosa, lo depositan en su urna de plata repujada. Es la ceremonia del descendimiento que se realiza cada 5 años antes de la procesión más larga y numerosa, la del Santo Entierro. Pese a que cuenta con una hermandad propia desde el año 1992, en el cortejo están presentes todas las hermandades y cofradías de los templos de la Orotava. Esta podría ser la procesión magna de la villa. Desfilan 6 tronos. Los primeros son los santos varones Nicodemo y José de Arimatea, esculpidos en torno a 1866 por el escultor palmero Aurelio Carmona López. Uno de los trabajos más logrados son sus barbas casi humanas. Detrás, la Magdalena y San Juan Evangelista, imágenes que también acompañan al Cristo a la columna en la noche del Jueves Santo. Los últimos rayos del atardecer inciden directamente en el rostro del Cristo yacente cuando abandona su templo a donde llegó desde el antiguo convento de San Lorenzo. Es una escultura sevillana del siglo XVII procedente de los ambientes que rodearon al escultor Martínez Montañés. Una talla de madera policromada que ha sido restaurada en el año 2006 y que posee una característica que la hace única: sus brazos articulados. La imagen avanza por las calles recostada en su barroca urna funeraria, fabricada en 1722 por el orfebre lagunero Pedro Merino de Cairós. La Virgen cierra el cortejo procesional, una obra del siglo XIX realizada por Fernando Esteves, quien supo impregnar en su rostro una delicadeza suprema y una belleza exquisita. Mientras la procesión avanza, en el interior del templo, los cofrades preparan la tradicional ceremonia de la sepultura del Señor. Este es el secreto mejor guardado. Colocan las tarimas y la tapa que cerrará el sepulcro. La procesión regresa a sus aposentos. El brillo de la noche se refleja en las imágenes cuando apresuran su paso para entrar en la plaza de San Juan. Cuando irrumpen en la iglesia, el
el silencio rompe un escenario de desolación y tristeza. Cristo ha muerto. Los sacerdotes proceden entonces al entierro de Jesús en su sepulcro de madera. Un momento de enorme teatralidad que atrae a numerosos fieles. Hay quienes aún se asustan año tras año al presenciar esta ceremonia tan dramática. En el siglo XVIII se representaba en la iglesia de las Monjas Claras con gran espectacularidad. Las religiosas movían las sillas y lloraban desconsoladas para dar mayor intensidad a la escena. Si el proceso de preparar la Semana Santa es una tarea costosa y a la vez gratificante, el de desmontar y desvestir las imágenes no tiene menos mérito. Cuando los pasos regresan con cierta añoranza a su iglesia, comienza el verdadero trabajo para los cofrades. Algunos, como los hermanos de la columna, pasan la noche en vela hasta altas horas de la madrugada, recogiendo los tronos, desarmando las basas y quitando las cuelgas que cubren los pasos. Las imágenes de dolor deben desaparecer para dar paso a la resurrección de Cristo, a la vigilia pascual, al acto más importante del año. Tras la adoración de la cruz del Viernes Santo, esta liturgia de gran riqueza espiritual acerca la luz a los cristianos, la vida. La oscuridad se cierne sobre las iglesias durante la noche del sábado. Una negrura que se disipa gracias al fuego, consagrado en el exterior del templo. El cirio pascual es el encargado de prender la llama de los fieles. Las velas lo iluminan todo. Cristo ha resucitado y su luz se propaga entre los cristianos. Se bendice el agua nueva para rociar a cuantos quieran sentir la alegría de la resurrección de Jesucristo. Así se celebra la victoria del Señor sobre la muerte. Incluso hay niños que aún siguen recibiendo, como antaño, el sacramento bautismal en esta noche tan especial. Es el momento de romper el velo, el luto por su muerte, de cantar el Gloria. Y entre aleluyas se escucha el inagotable repique de las campanas. Fieles a su cita, las campanas de la parroquia de San Juan Bautista se funden con las de la Concepción. Anuncian así al Santísimo, la procesión del resucitado. Innumerables cruces, estandartes y ciriales acompañan a esta procesión de gozo y júbilo que organizan todas las hermandades de la parroquia, especialmente la sacramental. Bajo el palio que une devoción e historia, se halla el Santísimo Sacramento en el interior de su admirable custodia de gótico manuelino del siglo XVI. Una procesión pintada de colores por la lluvia de flores y pétalos que caen del cielo. Es una jornada festiva, feliz, que endulza las bocas de los creyentes con el sabor de la vida. Los peores momentos han quedado atrás. En el convento de Santo Domingo, el Cristo resucitado da buena fe de ello. Es la definitiva imagen de un Jesús vivo, semidesnudo y que bendice a sus fieles. Esta obra de Ezequiel de León es la que despide la Semana Mayor villera. Unos días de intensa y frenética actividad en la que se dan cita otras tantas manifestaciones y actos religiosos como los cultos o los Vía Crucis. Una Semana Santa que en otros tiempos sirvió de catequesis a aquellas personas sin formación y que encontraron en estos días una manera de entender sus orígenes. Un teatro respetuoso que reside en las calles y que ha educado al pueblo. Esa es una de las virtudes de esta semana de fe que aún perdura, como lo hace la creencia religiosa, la devoción y la belleza artística de sus esculturas. Pero, ¿qué sería de esta Semana Santa sin el laborioso trabajo de los cofrades? Son ellos los que dedican horas de su vida a cambio únicamente de enaltecer aún más esta Semana Mayor. Así se cierra la caja en la que se guardan estos tesoros tan preciados. Así
se apaga la luz mágica de la Semana Santa orotavense. Una llama que nunca llega a desaparecer y que cada año vuelve a cobrar vida.